Me gustaban dos chicas, pero una inventó mentiras y arruinó todo mi final de prepa. Todo empezó en tercer semestre de prepa, cuando pasó algo que, en ese momento, parecía un simple cambio administrativo de la escuela, pero terminó siendo el inicio de todo este desastre emocional. Nuestro grupo se desintegró. Literalmente nos separaron como si alguien hubiera agarrado una hoja con nombres y la hubiera partido a la mitad sin pensar en nada más. Y de un día para otro terminé rodeado de caras nuevas, dinámicas distintas y esa incomodidad típica de cuando eres alguien poco social y te obligan a empezar desde cero. Yo nunca fui el tipo de persona que llega y hace amigos en 5 minutos. Al contrario, soy de los que observa primero, analiza, mide el ambiente y si se siente cómodo, apenas entonces se acerca. Así que ese cambio me pegó más de lo que esperaba, porque aunque reencontré a algunos conocidos, la mayoría eran personas con las que no tenía confianza, y en ese contexto fue donde la vi por primera vez de verdad. Sadie, ya la había visto antes. Claro, era imposible no ubicarla porque era la jefa de grupo, de esas personas que los profesores aman, responsable, organizada, aplicada, siempre con todo bajo control. Pero nunca había tenido un motivo real para hablarle, hasta que coincidimos en el mismo salón. Y no sé en qué momento pasó, pero simplemente me empezó a gustar, sin una razón específica, sin un evento grande, solo pasó. El problema era el de siempre, no sabía cómo acercarme. No tenía excusa, no tenía tema, no tenía valor, así que hice lo único que alguien como yo haría en esa situación, seguirla en Instagram. Y aquí es donde empieza lo raro, porque la seguí, y al poco tiempo, su cuenta desapareció, así, de la nada. Yo me quedé pensando si había sido coincidencia o si había hecho algo raro sin darme cuenta, como si el simple hecho de seguirla hubiera provocado que borrara todo, lo cual suena absurdo, pero en ese momento mi mente no era precisamente lógica. Y aunque después entendí que no tenía nada que ver conmigo, en ese instante se sintió personal. Y por si eso no fuera suficiente, poco después me enteré de algo que complicó aún más todo. Mi mejor amigo, Guillermo, también estaba enamorado de ella, pero no solo eso, ya se le había declarado, y ella lo había rechazado. Ahí fue cuando me quedé en una posición incómoda, porque aunque él ya había intentado algo y no había funcionado, seguía interesado en ella, y yo apenas estaba empezando a aceptar que me gustaba. Entonces tomé una decisión que en su momento pensé que era lo correcto. Me hice a un lado, literal. Me convencí de que no valía la pena complicar las cosas, de que no quería ser ese tipo de amigo que compite por la misma persona. Así que me obligué a dejar de verla de esa forma, a apagar lo que sentía, a ignorarlo hasta que con el tiempo lo logré. Y lo curioso es que nadie supo, ni Guillermo, ni Zadie, ni nadie. Simplemente dejé de sentirlo, o eso creí. Y así pasaron los semestres. Tercero, cuarto, quinto. Todo relativamente tranquilo, con interacciones normales, sin nada especial, hasta que, casi al final de quinto semestre, algo cambió. Porque un día, sin pensarlo mucho, volví a seguirla en Instagram, y esta vez me devolvió el follow. Y no solo eso, empezamos a hablar. Al inicio eran mensajes simples, respuestas cortas, conversaciones que se apagaban rápido, pero poco a poco, sin darme cuenta, empezamos a tener más interacción, más confianza, más momentos donde ya no era solo la jefa de grupo, sino alguien con quien podía hablar. Y ahí fue cuando todo regresó, porque ese sentimiento que pensé que había enterrado volvió, más fuerte, más claro. Pero esta vez había una diferencia importante. Ya no estaba Guillermo en medio, porque para ese punto él ya tenía novia. Así que en mi cabeza todo se justificó de inmediato. Ya no era traición, ya no era conflicto, ya no era problema. Ahora sí, podía intentarlo, o al menos eso pensaba, aunque en persona seguía siendo el mismo, callado, torpe, sin saber qué decir. Mientras que por mensajes era otra historia, ahí sí fluía más, aunque con un detalle que me empezaba a incomodar. Ella tardaba mucho en responder, horas, a veces días, y eso me hacía dudar, pero aún así seguí, porque cuando te gusta a alguien te aferras a lo poco que tienes. Y así estuvimos varios días, hasta que llegaron las vacaciones. Y sin saberlo,
Ese descanso iba a ser el punto donde todo empezaría a cambiar de verdad. Regresando de vacaciones, yo todavía tenía en la cabeza a Sadie, con esa mezcla rara entre ilusión y duda, porque sí hablábamos, pero no lo suficiente como para sentir que iba a pasar algo real, y en persona seguía siendo ese tipo de interacción donde parece que hay algo, pero nadie se atreve a dar el paso. Y justo cuando yo estaba en ese punto de no sé si esto va a avanzar o se va a quedar así para siempre, apareció Jocelyn. Y no fue como que la conociera de cero, ¿no? Ya la tenía ubicada desde antes, de esas personas que ves en los pasillos, que sigues en Instagram por coincidencias del algoritmo o amigos en común, pero con las que nunca has tenido una conversación real. Hasta ese día. Era 14 de febrero. Típico día en la prepa donde todo el mundo anda regalando cosas, cartas, dulces, flores, y yo estaba con mis amigos como siempre, haciendo bromas, pasando el rato, cuando de repente llega Jocelyn con una amiga. Y no venía de paso, venía directo con nosotros, con una bolsita en la mano, repartiendo detalles. Algo sencillo, pero bonito. Y todo iba normal hasta que mis amigos, siendo mis amigos, empezaron con sus bromas tontas, de esas que incomodan más de lo que hacen reír, y Jocelyn, visiblemente molesta, decidió algo que en ese momento no parecía importante, pero terminó marcando todo. Solo me dio el regalo a mí, a nadie más. Se indignó con ellos, y me lo entregó directo. Y yo me quedé como, ok. No entendía bien qué había pasado, pero claramente ese gesto tenía peso, porque no era lo normal, no era casual. Y aunque intenté no sobrepensarlo, sí se me quedó en la cabeza. Ese mismo día, ya en mi casa, decidí escribirle, nada intenso, solo para agradecerle. Le dije que me había gustado el detalle. Y también le comenté algo que en su momento me pareció natural, su maquillaje. Llevaba unos corazoncitos dibujados, algo sencillo pero bonito, y se lo dije. Y desde ahí empezamos a hablar, pero esta vez fue diferente, porque con Sadie las conversaciones eran intermitentes, lentas, a veces forzadas, pero con Jocelyn fluía, de verdad. Hablábamos de cosas simples, de memes, de lo que pasaba en el día, de tonterías que normalmente no le contarías a cualquiera, y poco a poco, sin darme cuenta, se volvió parte de mi rutina. Era fácil, era cómodo, era natural, y eso, para alguien como yo, es peligroso, porque cuando algo fluye así, te enganchas. Pero aquí es donde todo se empieza a complicar. Porque al mismo tiempo que mi conexión con Jocelyn crecía, Sadie empezó a cambiar, pero en persona. De repente se acercaba más, buscaba sentarse cerca, me hablaba más, me defendía en bromas del grupo. Y empezó a haber algo que antes no existía. Contacto físico, pequeño, sutil, pero constante, un roce, un empujón juguetón, una cercanía que no estaba antes. Y claro, mis compañeros no tardaron en notarlo, y empezaron los comentarios. Le gustas, es obvio, date cuenta. Y aunque intenté mantenerme tranquilo, me ilusioné. Porque por primera vez sentía que tal vez no era solo cosa mía, que tal vez sí había algo. Pero cometí un error, no hice nada. Me quedé esperando, observando, analizando, dudando, porque no estaba seguro, porque no quería malinterpretar, porque no quería arruinarlo, y esa duda me frenó, tanto que decidí pedir ayuda. Le pedí a una amiga que le preguntara directamente a Sadie si yo le gustaba. Sí, lo sé. No fue la mejor estrategia, pero en ese momento me parecía la única forma de tener claridad sin exponerme. Y aquí viene lo peor. Nunca me dijo qué respondió. Nunca. Se quedó callada, evitó el tema, y yo lo interpreté como un no, como si no hubiera nada, como si todo lo que estaba pasando fuera solo mi imaginación, y eso me bajó por completo. Mientras tanto, con Jocelyn, todo seguía avanzando, más pláticas, más confianza, más cercanía. Y poco a poco empecé a sentir algo diferente, algo más profundo. No era como lo de Sadie, no era solo atracción, era conexión, de esas que no entiendes pero sientes. Y hubo un momento específico donde todo cambió para mí. Un día, mi amigo Guillermo, que siempre andaba detrás de una chica del círculo de Jocelyn, decidió irse con ella y su grupo, dejándome completamente solo. Y yo,
Sin saber bien qué hacer, fui con ellos, con Jocelyn y sus amigos. Llegué, me senté, y nadie notó que estaba ahí. Literal, era como si fuera invisible, hasta que ella me vio. Y en cuanto me vio, sonrió, se levantó y se sentó conmigo. Y ese pequeño gesto lo cambió todo, porque no solo me integró, no solo me hizo sentir incluido, se quedó conmigo, hablamos. Y en medio de la conversación me contó algo que no esperaba, que había estado llorando toda la tarde, por un profesor, por una situación que la había afectado mucho. Y cuando la vi bien, tenía los ojos hinchados, brillosos, cansados. Y no sé por qué, pero eso me pegó, mucho, más de lo que debería, porque esa noche cuando llegué a mi casa, lloré, por ella, por mí, por todo. Fue la primera vez en mucho tiempo que solté todo lo que llevaba guardando. Y entendí algo importante. Jocelyn había logrado abrir una parte de mí que nadie había tocado en mucho tiempo. Y eso, ya no era cualquier cosa. Justo cuando yo estaba tratando de entender qué sentía por Jocelyn y todavía tenía esa espinita con Sadie, aparece otra persona en la historia, Marlon. Y no fue como que llegara con una entrada dramática ni nada por el estilo. Fue más bien de esas presencias que poco a poco se van integrando sin que te des cuenta, porque ya era parte del círculo de Jocelyn. Ya estaba ahí, solo que yo no le había prestado demasiada atención hasta ese momento. La conocí en una salida grupal, algo tranquilo, nada especial, pero desde el inicio noté que con ella la interacción era distinta. No incómoda, pero tampoco natural como con Jocelyn, ni cargada de tensión como con Sadie. Era simplemente neutra. Aún así, intenté incluirla, hablarle, hacer conversación, porque no quería cerrarme ni parecer distante, y además, siendo honesto, en ese punto yo ya estaba en una especie de modo intento, como si quisiera ver qué podía funcionar con alguien, quien fuera. Pero la realidad es que con Marlon nunca hubo chispa. Era de esas conversaciones que avanzan pero no conectan, que existen pero no se sienten. Y aunque en ese momento no le di importancia, después entendí que su papel no iba a ser romántico, iba a ser detonante, porque justo en esos días empecé a notar algo raro, muy raro, con Jocelyn. Había días donde hablábamos muchísimo, donde todo fluía, donde sentía que había una conexión real y de repente sin aviso desaparecía, se volvía distante, respondía seco o simplemente no respondía. Y eso, para alguien como yo, que ya venía cargando inseguridades, dudas y sobrepensamiento, fue una bomba. Hubo un fin de semana en específico que todavía recuerdo perfectamente. Ella me había contado que estaba pasando por algo personal, algo que no quiso detallar mucho, pero que claramente le estaba afectando. Yo traté de apoyarla, de estar ahí, de escucharla, y de repente, silencio, todo el fin de semana, ni un mensaje, ni una respuesta, nada. Y mi mente hizo lo que mejor sabe hacer, destruirme. Empecé a pensar que había dicho algo mal, que le había aburrido, que le había dejado de interesar, que simplemente ya no quería hablar conmigo. Y ese domingo fue horrible, de verdad horrible. Me desperté sin ganas de nada, no comí, no hablé con nadie. Y terminé llorando otra vez, pero esta vez no era por ella, ni por una situación en específico. Era por todo lo acumulado, por la confusión, por el cansancio emocional, por no entender nada. Y lo peor de todo es que después me enteré de la verdad. No me estaba ignorando. Había silenciado sus notificaciones, porque no estaba bien emocionalmente. Y claro, cuando supe eso, fue como un golpe doble. Por un lado, alivio. Por otro, una sensación de impotencia enorme, porque no podía hacer nada, no podía ayudarla. No podía estar ahí como quería. Y eso me dejó en un lugar muy extraño, porque mientras con Jocelyn vivía estos altibajos emocionales, con Sadie seguía pasando algo, pero diferente, más físico, más cercano, más confuso, porque seguía habiendo contacto, seguía habiendo momentos donde parecía que todo estaba bien, y llegó un día clave, el último día antes de vacaciones de Semana Santa. Ese día, todo se intensificó. Sadie y yo estábamos desanimados por cosas personales. No recuerdo exactamente por qué, pero el punto es que terminamos consolándonos mutuamente. Y ahí pasó algo que nunca había pasado. Nos sentamos juntos, muy cerca.
demasiado cerca, y empezó ese tipo de contacto que ya no es casual, manos entrelazadas, caricias en el cabello, toques en la cara, abrazos largos, de esos que no quieres soltar, y en ese momento yo estaba completamente perdido, porque con ella había historia, tiempo, atracción, señales. Pero con Jocelyn había algo más profundo, más real, más emocional, y como si el universo quisiera complicarlo aún más. Ese mismo día, Jocelyn también me abrazó, por primera vez. No fue igual que con Sadie, fue diferente, más suave, más sincero, más significativo. Y ese día la prepa parecía una telenovela. Había chisme por todos lados, miradas, comentarios, ambigüedad en el aire, y yo en medio de todo, tratando de actuar normal, cuando por dentro estaba completamente dividido, porque sí, lo voy a admitir, me estaban gustando las dos, y lo sabía. Y también sabía que no estaba bien, pero en ese momento no lo veía como algo malo, lo veía como una oportunidad, como si estuviera buscando, probando, intentando encontrar con quién realmente podía conectar. Pero eso siempre tiene consecuencias. Y entonces llegaron las vacaciones, y con ellas, la decisión que sin saberlo iba a cambiar todo. Porque como Sadie no podía salir, planeé una salida con Jocelyn, solo nosotros dos, al parque, para armar un Lego, sí, un Lego. Y aunque suene simple, ese día fue todo menos simple. Llegaron las vacaciones, y con ellas ese día que sin exagerar marcó un antes y un después en todo, la salida con Jocelyn. Habíamos quedado de vernos en un parque, algo tranquilo, sin presión, sin grupo, sin ruido, solo ella y yo. La idea era simple, armar un Lego juntos. Algo casi infantil si lo ves desde fuera. Pero para mí en ese momento tenía un peso enorme, porque era la primera vez que realmente íbamos a pasar tiempo solos, sin interrupciones, sin terceros, sin miradas. Y desde que la vi llegar, supe que ese día iba a ser especial. No por algo grande, no por algo dramático, sino por los detalles. Llegó con una bolsita, sonriendo, con esa energía tranquila que siempre tenía, y cuando nos sentamos, sacó comida que ella misma había preparado, y unas galletas que había horneado solo para ese momento. Solo para nosotros dos. Y ahí fue donde algo dentro de mí hizo clic, porque no era solo salir, era intención, era dedicación, era cuidado. Pasamos horas armando ese Lego, hablando de todo y de nada al mismo tiempo, riéndonos por tonterías, compartiendo silencios cómodos, y hubo varios momentos donde simplemente nos quedábamos viéndonos, como si ninguno quisiera romper lo que estaba pasando, y cuando terminó el día, sentí algo que no había sentido con nadie más: claridad. Por primera vez en toda la historia, tenía claro lo que quería. Quería estar con Jocelyn, no con Sadie, no con la idea, no con la duda, con ella. Pero como toda buena historia, justo cuando crees que todo va a mejorar, todo se empieza a caer. Regresamos a clases, y desde el primer día, algo estaba raro. Sadie estaba distante, fría, cortante. Ya no había cercanía, ya no había contacto, ya no había nada. Intenté hablar con ella, pero lo tomó como broma, como si nada pasara, aunque claramente sí pasaba algo. Y al mismo tiempo, Jocelyn empezó a cambiar, no de golpe, pero sí poco a poco, como si algo la estuviera alejando. Y luego apareció el primer golpe real. Marlene empezó a actuar raro conmigo, distante, incómoda, y decidí hablar con ella directamente, porque ya no podía con tanta incertidumbre, y ahí fue donde empezó a salir la verdad. Me dijo que alguien le había contado cosas sobre mí, que yo solo buscaba su atención, que la había rechazado, cosas que simplemente no eran ciertas. Y ahí entendí algo importante. Alguien estaba hablando, alguien estaba moviendo cosas detrás. Logré aclarar las cosas con ella, le expliqué todo, llegamos a un acuerdo, pero el daño ya estaba hecho. Porque cuando le conté esto a Jocelyn, su respuesta fue diferente. Me dijo que a ella también le habían contado cosas sobre mí, pero que no quería hablar del tema, y eso fue peor que cualquier discusión, porque no me dio oportunidad de explicarme. No me dio oportunidad de defenderme, simplemente decidió creer, o al menos dudar, y desde ese día, nuestra relación se vino abajo. Ya no era lo mismo, las conversaciones se volvieron incómodas, los silencios más largos, la conexión se rompió, y con Sadie nunca hubo cierre, nunca hubo conversación,
Nunca hubo explicación. Simplemente desapareció de mi vida emocional. Así, sin más. Pasaron semanas. Yo me quedé solo. Otra vez. Había días en los que salía de la prepa y no tenía con quién irme, porque todo lo que había construido se había deshecho. Intenté hablar con Jocelyn una vez más. Intenté arreglar las cosas, pero su respuesta fue fría. Me dijo que alguien le había dicho cosas desagradables sobre mí y que no iba a discutirlo. Y ahí entendí que ya no había nada que hacer, pero lo peor aún no llegaba, porque un día, sin que yo me declarara, me rechazó, así, directo, me dijo que no le gustaba. Y lo dijo en tono de broma, pero usando palabras que dolieron más de lo que deberían, como si todo lo que había pasado no hubiera significado nada. Y en paralelo, Marlene también tuvo un problema conmigo, porque ella había interpretado que yo quería algo con ella, cuando en realidad nunca fue así, y durante una semana creyó que éramos algo, hasta que vio mi cercanía con Jocelyn y me preguntó directamente. Y ahí todo explotó. Aclaramos las cosas, pero otra relación más que se rompía. Y entonces llegó el final, la graduación, ese momento que se supone debería ser cierre, celebración, despedida. Pero para mí fue vacío. No hubo foto final, no hubo despedida significativa, solo adiós. Después hubo una fiesta organizada por Marlene. Fui, porque quería cerrar bien, porque quería entender, porque necesitaba respuestas. Y ahí pasó lo que nunca esperé. Marlene, ya un poco tomada, me contó todo, todo. Que Sadie había sido la que empezó todo, que ella fue quien inventó cosas, que manipuló conversaciones, que alteró capturas, que dijo que yo hablaba mal de ellas, que yo buscaba atención, que yo jugaba con todas, y lo peor, que todo fue por celos, porque sí le gustaba. Y no supo cómo manejarlo, y prefirió destruir todo antes que aceptarlo. En ese momento sentí una mezcla horrible de emociones. Alivio, porque no estaba loco. Rabia, porque perdí todo por mentiras. Tristeza, porque ya era demasiado tarde. Intenté arreglar algo después de eso, pero ya nada volvió a ser igual. Hoy en día, solo hablo con Jocelyn, a veces, con altibajos. Hemos salido algunas veces más, cine, caminar, un helado, pero ya no es lo mismo. Ya no hay esa chispa, ya no hay esa conexión. Y aunque seguimos coincidiendo en la universidad, en el mismo grupo, misma carrera, la distancia sigue ahí, más grande que nunca. Y lo más duro de todo es que siento que nunca me vio como yo la veía a ella, ni siquiera como amigo. Y eso es lo que más duele, porque no fue falta de intentarlo, fue falta de oportunidad. ¿Qué habría pasado si alguien no hubiera mentido desde el inicio? ¿Crees que esta historia habría terminado diferente o igual iba a salir mal? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.